todas y todes. Esta es una nueva clase de la Diplomatura de Formación Política para la Integración Regional. Hoy tenemos el agrado de presentar el módulo de comunicación. Para eso tenemos al compañero Daniel Rosso, periodista, docente universitario, ex secretario de Comunicación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex subsecretario de Medios de la Nación, que nos va a dar una clase sobre la construcción comunicacional en una América Latina maldita. Les pido un fuerte aplauso y les pasamos la palabra. ¿Se escucha bien ahí? ¿Sí? Perfecto. Bueno, yo voy a hacer un rápido recorrido por algunos marcos conceptuales que permitan después describir mejor lo que tiene que ver con lo que vamos a decir sobre la comunicación en América Latina. Básicamente vamos a tomar dos o tres perspectivas. Una de ellas es el concepto de estigma de Erving Goffman. Erving Goffman es un canadiense que después terminó haciendo todo su desarrollo teórico conceptual en la Escuela de Chicago, que en sociología la Escuela de Chicago es lo contrario de la Escuela de Chicago en economía. Así como están los Chicago Boys, que de la Escuela Económica, en el campo de la microsociología y la antropología, en Palo Alto, California, toda esa zona, es como una especie de desarrollo de sociología progresista, entre comillas, con todos los problemas que tiene también ese término. Pero bueno, él desarrolló la teoría del estigma, se llama Estigma precisamente el libro, que, bueno, en ese libro habla de tres tipos de estigmas. Uno es las deformaciones físicas, los otros son los defectos del carácter, y entiende por defectos del carácter falta de voluntad, pasiones tiránicas, creencias rígidas, deshonestidad, y por último un tercer tipo de estigma que son los estigmas tribales de la raza, la nación, la religión. Bueno, ¿qué es en general un estigma para esta concepción? Bueno, es un regulador de los vínculos sociales. Esto es, el estigma dificulta la inclusión y facilita la exclusión. Es decir, diseña la frontera que separa el adentro y el afuera de la sociedad. De allí que haya un uso político permanente del estigma, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es un dispositivo de normalización y además funciona por acumulación. Estigmatización quiere decir atribuirles estigmas al otro, o sea, negativizarlo. Entonces, un estigma siempre se caracteriza por tener traducción en términos sintéticos y directos. Por ejemplo, falta de voluntad puede ser traducido como vagos, pasiones tiránicas o creencias rígidas, en general en la Argentina se lo traduce como populismo, y pertenencia a una raza como negros, digo, obviamente como funciona en este lenguaje de la exclusión. Porque un conjunto de estigma termina generando como una especie de lenguaje de la exclusión que está siempre operando culturalmente. ¿Qué hace el estigma? El estigma marca a aquellos trabajadores, trabajadoras, que por su vínculo con la política o con el sindicalismo han decidido que tienen que ser excluidos. Son marcados para ser excluidos. Bueno, este proceso de simplificación comunicacional es fundante del estigma, porque su proceso de traducción le permite marcar para que sobre esa marca puedan actuar los mecanismos de judicialización o de aislamiento social. A mí me interesa esta idea de estigma de Goffman, porque después lo podemos vincular con otro término, ustedes deben haber escuchado mucho, que es el término de Laufer, ¿no? Hay otra línea que a mí me interesa, por supuesto, sobre todas estas cosas, después, si
quieran les mando bien los títulos del libro, algunas cosas que yo he escrito, estos papeles, con los que yo me guío un poco como para ordenar la exposición. Hay una segunda teoría que a mí me parece que es útil para pensar la comunicación política en estas etapas, que es la teoría del pánico moral de Stanley Cohen. En este caso un inglés de la London School of Economics de Londres, que dice, por ejemplo, que determinados episodios, personas o grupos son amplificados, distorsionados, sobredimensionados y definidos como terribles amenazas a los valores de la sociedad. En los medios de comunicación masivos se presenta su naturaleza de manera estereotipada, de tal modo que editores, obispos, políticos y demás personas bien pensantes se encargan de erigir barreras morales. O sea, es lo mismo que el estigma. El estigma, en su procedimiento, marca a alguien para que luego de ser marcado pueda ser excluido. Acá es parecido. Hay una serie de actores de la sociedad que en general son exagerados, agrandados, que generan como reacción un pánico moral. O sea, los sectores medios entran en pánico moral a aparecer estos sujetos, construidos en general por los grandes medios, que disuelven las barreras morales. Esto es un poco el planteo de Cohen. Entonces, ¿qué es lo que genera el pánico moral? Bueno, es la presencia de actores que son una especie de mal absoluto. Es un otro todopoderoso que avanza contra los valores de la sociedad, los que previamente han sido instalados como valores universales. O sea, en general son los valores del neoliberalismo, que no son instalados como un conjunto de valores alternativos, son instalados como valores universales, o sea, son valores totales. Esto quiere decir que si aparece ese mal absoluto que altera los valores únicos de una sociedad, lo que aparece como reacción es el pánico moral. Si ustedes siguen lo que pasó con el kirchnerismo, se armó un relato en donde básicamente, y antes claramente con el peronismo, se armó un relato en donde sus principales dirigentes, como expresión del mal absoluto, lo que hacían es subvertir mandamiento por mandamiento. No robarás, roban. No matarás, matan. Y así, ¿no? Por eso, el lugar de la muerte de Nisman ocupó un lugar tan central en el relato pre-2015. Porque vuelve a ese no matarás. Ellos matan, digamos, construyen el sentido desde ahí. Digamos. Exactamente. Es esta idea de que ese mal absoluto, en su despliegue, va rompiendo todas las barreras morales. Y entonces, ¿por qué rompen las barreras morales? Bueno, porque roban, se robaron un PBI. ¿Y por qué? Y porque matan. Miren lo que pasó con Nisman, ¿no? Exactamente. Entonces, esa subversión de la moral, lo que genera como reacción, sobre todo en amplios sectores medios, y es agitado por los grandes medios de comunicación, genera esta situación de pánico moral. O sea, hay un sector de la sociedad que está en pánico. Entonces, ¿qué es lo que se hace para azuzar ese pánico moral? Bueno, se hiperbolizan ciertos personajes, como por ejemplo, el caso más claro ha sido en los últimos años de Cristina, que es raro, porque para deslegitimarlo los agrandan. O sea, la operación sobre el kirchnerismo es una operación de exageración, de agrandamiento. Yo por acá lo tengo bien descrito, que son las metáforas biologistas que llamo yo, porque por ejemplo durante la pandemia y posteriormente, en el último año ya no, pero durante la pandemia, se narraba a la vicepresidenta como a partir de la estructura narrativa del virus. O sea, así como circulaba el virus, circulaba
la vicepresidenta y efectivamente su espacio político. ¿Qué quiere decir esto de estructura narrativa del virus? Bueno, que funcionaba como un virus en secreto, no lo podías ver, no se ven los virus, pero en avance permanente y en contagio. O sea, el kirchnerismo era como una fuerza esparcida, una especie de mal absoluto, que en esa lógica de continuo avance ganaba posiciones, ¿sí? Desde esa lógica narrativa del virus, ese personaje y su espacio político avanzaban en el cuerpo del gobierno y aceleraban su trabajo de destrucción y colonización. Obviamente, como eran narrados los grandes medios, ¿no? Es obvio. Entonces, ella ingresaba a través de sus cuadros en el organismo del gobierno y desde allí destituía ministros para cambiarlos por otros que le respondieran. Es decir, esa máquina de ocupar territorios ya no mataba, pero se apropiaba. ¿Y de qué se apropiaba? Bueno, de espacios de poder, de organismos del Estado, de propiedades. Es decir, se quedaba con todo lo que encontraba a su paso. Por lo tanto, era una especie de virus acopiador. Y era también un virus autoritario, porque todo lo que tocaba lo homogeneizaba. O sea, lo volvía igual a sí misma. Bueno, este relato es el relato de alguien hiperbolizado, alguien agrandado, ¿para qué? Para que produzca del otro lado pánico moral. Es esta idea de Stanley Cohen de producir pánico sobre algunos sectores de la sociedad. Con la paradoja que sigue teniendo centralidad esa figura, digamos, ¿no? Ya no la matan, sino que la dejan ahí arriba, la iluminan para pegarle todo el tiempo y construir el relato. Exactamente es así. Porque, y eso me da pie a una cosa interesante, que vamos a saltearnos esto acá y vamos a ir aquí, porque me das pie vos con lo que decís, que está muy bien. Hay un proceso actual que cambia la lógica de la invisibilidad por la lógica de la visibilidad, como bien decís vos. Es decir, desde la década del 80 se han producido cambios, a mi juicio, muy relevantes en los dispositivos de exclusión en Latinoamérica, pasando de un esquema con centro en las fuerzas represivas, como claramente fue a partir del año 76, a otro con centro en un sistema complejo de medios analógicos convergentes, grandes medios audiovisuales concentrados, telecomunicaciones, plataformas digitales, todo eso transformado como en un gran poder que sustituye de algún modo a las fuerzas represivas. Y eso tiene que ver con la operación de estos dispositivos. Porque, por ejemplo, durante la dictadura en la Argentina hubo, entre otras operaciones represivas, la desaparición de personas. ¿Qué quiere decir desde esta perspectiva de desaparición de personas? Bueno, supresión absoluta de la visibilidad del otro. ¿Qué hacía la dictadura? Suprimía la visibilidad, lo transformaba en un desaparecido. Inclusive en términos de cómo lo explicaba Videla, ¿se acuerdan? Yo la tengo anotada acá la frase. Decía Videla, es una incógnita el desaparecido. Mientras sea desaparecido no puede tener un tratamiento especial porque es un desaparecido. No tiene entidad, no está muerto, no está vivo, está desaparecido. Frente a eso no podemos hacer nada, solo atendemos al familiar. Más allá del cinismo, ¿no? Lo que aquí queda claro es que ese dispositivo de poder lo que buscaba era quitarle visibilidad al excluido. O sea, lo excluía desapareciéndolo, o sea, haciendo que no tuviera visibilidad. Le quitaba existencia, ¿no? No tiene más existencia. Eso, a partir del nacimiento de los grandes conglomerados mediáticos, cambió radicalmente. Se pasó de un modelo de exclusión por desaparición a un modelo de exclusión por hipervisibilización, que después puede terminar en desaparición, pero hay una instancia intermedia que es de hipervisibilización. Es decir,
Un desaparecido en el otro modelo era alguien que había perdido toda visibilidad, que simplemente no estaba en ningún registro, no estaba en el trabajo, no estaba en la casa, no estaba en la calle, no estaba en la cárcel, no estaba en la morgue, no tenía visibilidad. Es decir, para eliminar ciertos proyectos políticos, eliminaban los cuerpos en donde esos proyectos políticos se emplazaban, de modo directo. Por supuesto, había también intervención de los medios generando consenso para que eso pudiera funcionar, pero en el centro de la operación estaban los medios represivos con este dispositivo de desaparición. Bueno, en la actualidad, en el nuevo dispositivo de dominación, como bien plantea el compañero, sucede lo contrario. En lugar de desaparición, hay visibilización y estigmatización. Y acá lo vinculamos con Goffman, ¿no? Hay marcación del otro, hipervisibilización de eso que se marcó, para que cuando se hipervisibiliza intervengan el aparato judicial, o a veces no interviene el aparato judicial, pero interviene un amplio dispositivo de condena social. Pero es a partir de la visibilización, es decir, rearmaron el sistema de dominación con el procedimiento inverso. En lugar de desaparición, o sea, en lugar de la eliminación de la visibilidad de los cuerpos, proceden con su hipervisibilización para destituir, encarcelar o separar de la sociedad. ¿Por qué la diferencia entre estos dispositivos de exclusión? Bueno, porque el actual modelo de lawfare o guerra jurídica, en oposición a la dictadura, no tiene al sistema represivo en su centro de gravedad. Lo tiene, pero no lo tiene en su centro de gravedad, porque ya se legitimó en el modelo anterior. Sino que lo que tiene ahora en el centro es este aparato de medios concentrados, articulados con toda otra serie de factores de poder. De allí que en lugar de desaparición, lo que haya hoy es visibilización interna intensa por parte de esos medios hegemónicos. Por eso una nota puede nombrar 20 veces a Cristina, o puede nombrar 10 veces a Máximo, o puede... ¿Por qué? Porque está en ese proceso de estigmatización por visibilización. Ya no es desaparición, es hipervisibilización. Obviamente, esos cuerpos hipervisibilizados, hiperestigmatizados, terminan también en el objetivo de ellos siendo desaparecidos de la escena pública. Porque, a ver, el modo que encontró Cristina en muchos periodos del último tiempo es reaccionar a esa hipervisibilización restándose ella misma visibilidad. Por eso también el tema de la discontinuidad de la aparición de Cristina. No es por esa cosa que está cuidando a los nietos, Cristina. También cuida a los nietos, también. Pero, digamos, lo que hay ahí es un intento de ver cómo se resuelve esta operación de hipervisibilización y de estigmatización que pasa con Cristina y pasa con cualquier cuadro emergente. Pasa con cualquier cuadro emergente, público o no público. O sea, es un dispositivo de poder que funciona tratando de separar, estigmatizar. En las fronteras de la normalización quedan del lado de lo que tiene que ser excluido, de lo que tiene que ser separado. Entonces, y por supuesto, en ese dispositivo no se busca intercambiar argumentos, que es la gran desesperación que a uno le agarra con Milei y con todos estos nuevos dispositivos, que no está puesto en el centro de la escena los argumentos, sino que hay una cosa anterior que es lo que yo llamaría destitución enunciativa. Es decir, cada uno de nosotros, en esos sectores que tienen pánico moral, somos destituidos por quienes somos, no por lo que decimos. No importa lo que digamos, somos destituidos antes. Lo que les molesta es nuestra existencia, no nuestras palabras. ¿Por qué? Porque somos una amenaza tal como hemos sido construidos. Venimos a ser los que destituimos o desarmamos las fronteras morales de la sociedad. Lo que
ponemos la deshonestidad, la muerte, etcétera, etcétera, como en el centro de esa escena de pánico. ¿Cuáles son las operaciones que realizan? Voy a nombrar 2 o 3 muy rápidas, para no extenderme demasiado. Por lo cual, una cosa antes que me parece importante, además de tecnologías duras de la comunicación, como son todas el 5G, que ahora estamos sobre el proceso del 5G, toda la pelea geopolítica entre China y Estados Unidos por la institución del 5G. El 5G supone que Internet va a tener una capacidad millonésicamente mayor de transmisión de datos que la que tiene hoy, y va a ser posible llevar a escala el Internet de las cosas, que básicamente es la Internet que pone en relación todos nuestros aparatos de gestión hogareña, y por lo tanto la toma de datos de esas grandes centrales, de esas grandes plataformas tecnológicas, va a tender a ser mucho más elevado, desde cafeteras que van a saber a qué hora tomas el café, cuánta azúcar le pones, hasta heladeras que van a tener capacidad inteligente de, vía tu tarjeta de crédito, hacer las compras de modo directo según tu media estadística de compras. Bueno, pero no es solo un problema de tecnologías, que como toda tecnología también tiene su punto débil. Ya se lo vamos a encontrar. Se lo encontraron en la revolución industrial, a las grandes máquinas fordistas. Imaginen que ahora se las vamos a encontrar a estas tecnologías también. No son superpoderosas, no es que no se pueda contra ellas, pero hay que saber que ese nuevo salto tecnológico viene, se supone que en los próximos 10 años el salto tecnológico va a ser equivalente al salto de los últimos 100 años, por lo cual hay una aceleración del salto tecnológico, pero no es solo eso, sino las tecnologías lingüísticas que utilizan todos los días para producir este proceso de visibilización, estigmatización y separación. Uno es los eslabonamientos de metonimias. ¿Qué es la metonimia rápidamente? Bueno, es una operación retórica por la cual se nombra una cosa con el nombre de otra. Y funciona más o menos de este modo. Por ejemplo, la unidad amplia y diversa expresada en Unión por la Patria es sustituida por el kirchnerismo por la cámpora por el chavismo y el chavismo por el autoritarismo. Ese pasaje por esa cadena de metonimia, por lo cual siempre algo siguiente va nombrando a lo anterior, y cada uno de los nuevos nombres que se van desarrollando está más estigmatizado. Porque una de las características del estigma es que estigmatiza. Entonces, y acá nos estamos acercando porque todos estos procedimientos lo que hacen es construir a América Latina, o una parte de América Latina, como una especie de geografía maldita. Una geografía estigmatizada, en donde se disciplina, a todos nos disciplinan, que uno dice Venezuela y parece que estuviera pronunciando al diablo, y uno dice Cuba y ni hablar, y hay como toda una geografía como, con todos estos mecanismos que estoy planteando, son mecanismos retóricos continentales además. Porque, por ejemplo, el uso de la metonimia es continental. Esta cadena que dicen, la Unión por la Patria es el kirchnerismo es la cámpora es el chavismo y el chavismo es el autoritarismo, tiene lógica continental. Regional. Regional. Y ahora lo vamos a explicar bien con un caso que es... Por lo cual, los procedimientos metonímicos son medios de producción de sujetos estigmatizados. Pareciera que funcionaran como cadenas argumentales, pero en realidad son cadenas metonímicas, no tienen ningún argumento adentro. Lo que tienen es un proceso de asignación de estigma. Bueno, y también crean eslabonamientos hiperbólicos, que es esto que les decía anteriormente. Cristina avanza
y por lo tanto crece el cristinismo y entonces crece el populismo y finalmente el mal absoluto se apropia de todo. Si ustedes sustituyen ahí Cristina por Venezuela, Cuba, comunismo, cualquier término estigmatizable, funciona igual. Es algo que está sobredimensionado y que produce pánico moral, en los términos de Stanley Cohen. Por lo cual, ustedes fíjense que el modo de cuestionar al kirchnerismo es agrandándolo. Había una anécdota de cómo funcionaba esto hasta el año pasado, no sé este año, porque ya la verdad que no pude, mal profesional, pero no pude seguir viéndolo a la nata, mal. Armaba una mesa con muñequitos en donde estaban distintos actores y explicaba la política a través de esos muñequitos. Bueno, siempre el muñequito de Máximo era más grande que todos los otros. Era un muñeco grande. Era un muñeco que efectivamente estaba ahí al acecho. ¿Para qué? Para funcionar como el virus, acopiando, apropiándose de cosas, de poder, de puestos, de dinero, ¿no? Entonces, en esta estrategia de comunicación de los medios hegemónicos, en parte consiste en alterar los tamaños de los dirigentes. O sea, Cristina es alguien enorme que ocupa todos los espacios y la oposición pobrecita es pequeña y debe ser ayudada porque está a la defensiva, ¿no? Porque está ese poder enorme. Y ustedes fíjense cómo esta estrategia de alterar los tamaños de los dirigentes es muy potente, porque en realidad los que tienen un tamaño inmenso son ellos que tienen el poder económico concentrado. Y sin embargo, lo que hacen es aparecer a la política y la política emancipatoria como la que tiene el poder desmedido, como que tiene dimensiones desmedidas. Es decir, cambian el tamaño del kirchnerismo y cambian el tamaño de Cuba. Yo tengo la suerte de poder ir a Cuba seguido, porque doy unos cursos en la Universidad de La Habana, y cuando uno ve al pueblo cubano, la fortaleza de los tipos todos los días, y uno después ve cómo funciona la imagen de Cuba en América Latina, es algo increíble lo que los tipos hacen, ¿no? Porque transforman en una cosa monstruosa algo que está totalmente a la defensiva, que no saben cómo hacer con los dispositivos de internet, porque le entran de todos lados, y nos preguntan a nosotros qué hacer, y uno, como el médico que tiene que dar una mala noticia, mira y dice, y la verdad es que no sabemos qué hacer con eso. Porque crearon, yo lo primero que siempre se me ocurre decirles, hay que aliarse con China, con algún otro poder alternativo que efectivamente permita contrarrestar esa cosa de invasión cultural y comunicacional que tienen, que es enorme. Ahora, sin embargo, en los grandes medios hegemónicos, Cuba funciona como un monstruo en expansión, como si fueran los 60, y que, por lo tanto, hay que ponerle un límite y hay que ponerle como un freno a eso que origina este pánico moral. Por todo esto que les estoy contando lo quiero llevar a un ejemplo, que es el ejemplo de una cosa que pasó hace un año atrás, no sé, algo es probable que haya contado el año pasado, pero me pareció interesante como ejemplo volver a citarlo, que es el ejemplo del avión venezolano-iraní que cayó aquí en Ezeiza hace creo que 2 años atrás, que tenía todos los elementos para hacer funcionar estos mecanismos de estigmatización, de pánico moral, de operaciones metonímicas, operaciones de exageración, etcétera, etcétera. Bueno, en este avión, si ustedes recuerdan, venezolano-iraní, decían todos los titulares de Clarín y La Nación, venezolano-iraní. Ya un venezolano estigmatiza, se imagina un venezolano y iraníes, ¿no? Entonces ponían en el título el avión venezolano-iraní, ¿no? Que efectivamente en su tripulación había
14 tripulantes venezolanos y 5 tripulantes iraníes. Entonces, por ejemplo, La Nación, en una nota de Hernán Capielo, afirmaba, esto todo lo cito porque es todo textual, para que vean que no estoy exagerando, cómo efectivamente se construye. Dice La Nación, a través de esta nota de Hernán Capielo, el gobierno de los Estados Unidos señala que esa aeronave fue utilizada en el pasado para transportar armas y eventualmente agentes a otros países. Hay un monstruo que se está expandiendo. En otra nota se asegura que el gobierno norteamericano dijo que la aerolínea provee respaldo financiero, material y tecnológico a la fuerza Quds, el brazo paramilitar de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. Además se sostiene que los vuelos de Manhattan Air, que así se llama esa aerolínea, habían transportado durante años a terroristas y cargamento letal por todo el Medio Oriente, incluso a Siria, para apuntalar al régimen de Bashar al-Assad, y ya para ese entonces, agrega, la aerolínea operaba vuelos charters a Venezuela para técnicos y equipos técnicos iraníes utilizando material proveniente de China. Lo que faltaba, ¿no? Todos los demonios juntos. Apareció China también, ¿no? Esto, digo, en el transcurso de una semana, no es que yo tomé notas. Bueno, en ese contexto intervenía Horacio Rodríguez Larreta diciendo que es inadmisible que haya aterrizado un avión con esa gente sin que las alarmas y los mecanismos de seguridad hayan funcionado, por lo que remató, en este caso han cruzado todos los límites. El presidente defendiendo a Nicaragua y Venezuela y Maduro le agradeció defendiendo a Cuba. Realmente una vergüenza. Bueno, ¿cuál fue ahí la función del discurso de Rodríguez Larreta y de los grandes medios hegemónicos? Bueno, vincular todo este conjunto de estigmas, porque estaban ahí sobre la mesa todos. Terrorismo, transporte de armas, Irán, Venezuela, Nicaragua, Cuba, Siria, no faltaba nada. Es decir, era la descripción de una geografía maldita. De una geografía maldita regional y global, que se supone que es lo que está estigmatizado, y en todo caso el resto de la geografía tiene más o menos ese estigma según cuánto se vincule geográficamente con esta geografía maldita. Por eso la dificultad del apoyo a Cuba, la dificultad del apoyo a Venezuela en algunos gobiernos. ¿Y qué sería entonces esta geografía maldita? Bueno, una zona de lo global donde habita la inmoralidad y la falta de libertades. ¿Y qué viene a generar ese avión? ¿Por qué se lo activa tanto? ¿Por qué se lo instala tanto en los medios? Bueno, porque el avión es utilizado para darle una dirección al discurso dominante en la coyuntura. Por eso lo mantuvieron todo el tiempo que resulta posible. Yo digo, hago una declaración, yo no estoy, obviamente, haciendo una descripción política del proceso. O sea, lo que estoy, en el sentido de, lo que no estoy diciendo es que Venezuela o Cuba o lo que sea, yo obviamente tengo mi opinión personal, yo amo a Cuba, pero es un tema más de opinión personal. Lo que estoy haciendo es describir cómo funcionan estos mecanismos hegemónicos, que en todo caso se utilizan estas geografías para, de algún modo, fijar una frontera entre lo que geopolíticamente está permitido y lo que no, en términos efectivamente comunicacionales. Ahora, en el mismo sentido, es ese poder de la geografía el que determina las identidades, porque habitar esa geografía maldita hace depositario a todos y todas sus habitantes de estigmas como terroristas, corruptos, traficantes de armas, narcotraficantes, entre otros atributos negativos. Es decir, y de nuevo allí el mecanismo metonímico, ¿no? Una cosa pasa a ser nombrada con el nombre de otra.
ser iraní, ser venezolano, ser nicaragüense, ser cubano o sirio supone ser, por capacidad de esa geografía maldita, terrorista, traficante de armas, autoritario, corrupto, narcotraficante, que obviamente es una falacia, porque lo que primero se hace es se coloca un atributo en el gentilicio y luego se lo desplaza a todos los habitantes, ¿no? Aun cuando ese estigma fuera propio del gentilicio, no hay ninguna razón conceptual para transformar eso que se ubicó en el gentilicio al conjunto de los habitantes de un país. Y sin embargo aquí esa operación se hace todo el tiempo. Estamos hablando de cosas que pasan en Clarín y en La Nación todo el tiempo. Es decir, hay una relación de traslado automático entre geografía e identidad individual, por lo cual la nación, la pertenencia a la nación, es un territorio que condena, o sea, la culpabilidad es como que ya está en el gentilicio. Ser venezolano ya te condena, ¿no? Ser un argentino kirchnerista, ni hablar. Ni hablar. Estás condenado. Bueno, obviamente después lo que pasó con esta aeronave es que la tripulación estaba en regla, la carga estaba en regla, Interpol dijo que estaba todo bien, Washington terminó diciendo también que estaba todo bien, pero hubo 3 o 4 meses de construcción de esta geografía maldita. Cuando después se supo que estaba todo bien, ya está, ya había pasado. Entonces, ¿cómo se describe el autoritarismo de estos países? De Venezuela, de Cuba, de la Argentina kirchnerista. Bueno, a través de la enumeración obsesiva de países autoritarios. Es decir, Argentina es igual a Nicaragua, Venezuela, Rusia, Cuba, Filipinas, Bielorrusia, Hungría, Haití. No estoy inventando, es lo que dicen estos medios. A veces mezclan, ¿no? Y dicen, bueno, Argentina es igual a Nicaragua, Venezuela, Rusia, Cuba, Filipinas, Bielorrusia, Hungría o Haití o Formosa, ¿no? Porque bueno, se sabe ahí que hay un gobierno autoritario, entonces damos el salto de la nación a una de las provincias. Es decir, es un discurso con una base empírica sustituta, es decir, lo que prueba que la Argentina es autoritaria es el supuesto autoritarismo de otros países. Es como si fuera un autoritarismo por comparación. Es autoritario porque se compara con países previamente considerados autoritarios. Es decir, es como un discurso con una referencia desplazada. Por eso, la estrategia retórica en estos medios y en la oposición política es que lo denunciado, el autoritarismo entre comillas, solo toma existencia cuando se compara al país denunciado, la Argentina, con otros países a los que se considera como autoritario, Venezuela, Cuba, Nicaragua. Por eso siempre se está comparando a Argentina con estos países. Es decir, es la etapa superior del discurso neoliberal en la región y para la periferia, que es que a la argumentación contable le han agregado la acumulación geográfica. Es una especie de definición por acumulación geográfica. Y por supuesto, es un internacionalismo lingüístico, por decirlo de algún modo, porque, por ejemplo, en ese periodo que yo tomé del avión, que fue alrededor de 1 mes y medio, la Argentina fue comparada para trasladarle por metonimia el adjetivo autoritaria o el adjetivo de subdesarrollada con Jamaica, Panamá, Trinidad y Tobago, Bosnia, Malta, Zimbabue, Líbano, Palestina, Nicaragua, Venezuela, Botsuana, Rusia, Filipinas, Bielorrusia, Hungría y Haití. Nunca en Francia, no, nunca. Entonces, es como si solo se pudiera hablar del país en estos grandes medios hegemónicos desde afuera del país mismo. La Argentina es un fenómeno exterior a sí mismo. Por lo cual, la Argentina, definida por la oposición, es una especie de error geográfico. Es un lugar de nacimiento equivocado. Uy, qué macana, naciste en la Argentina.
Algo de eso hay en la nueva publicidad de Massa, que hace una operación contraria a esto. Que dice, che, todos están diciendo que este país es un desastre, que es un error geográfico, podríamos decir aquí, pero ojo que tiene esto, y está bueno defenderlo. Guarda con esta lógica de la oposición de plantear que hay que destruir el país para reconstruirlo. Porque sobre esta base después viene esto de que dinamitamos todo. Porque previamente hemos destruido la imagen del país y hemos destruido la autoestima nacional. Entonces, si lo que queda de la nación es un despojo, es algo que no sirve, entonces pongámosle dinamita, hagamos explotarlo, tirémoslo por el aire. Bueno, la operación del último spot de Massa, mírenlo porque a mí me parece que está muy piola, lo que hace es decir, miren, a ver, este país es grandioso, tiene todo esto. Pero aquí anoto una cosa, porque ya voy terminando, que ¿a dónde apunto con esto que estoy describiendo? Que habría que tener una estrategia de comunicación desde el Parlasur para la región. ¿Esto qué quiere decir? Que ante este bombardeo de los medios hegemónicos y de las oposiciones políticas que tienden a romper la identidad nacional, que tienden a bajar la autoestima nacional y a romper cualquier lógica de valores de lo regional, hay que poner una estrategia de comunicación en sentido contrario. Y no es imposible hacerlo. Porque ellos están todo el tiempo, como les estoy describiendo, usando operaciones que solo funcionan si no se les antepone nada. Porque si no, es imposible crear pánico moral a partir de muchos de los países del bloque regional. Si los hiperpoderosos son ellos. ¿Desde cuándo la Argentina es un país que va... la Argentina kirchnerista es un país que puede generar pánico moral? Entonces, ahora, en esta destrucción de la autoestima nacional, en esta destrucción de la identidad nacional, de lo nacional como campo de pertenencia, la Argentina termina siendo una tierra para ser abandonada. No es destino, sino origen de migrantes. O sea, ¿qué te vas a quedar en este país? ¿Para qué te vas a quedar? Si este país, mira, está habitado por todos estos tipos, son corruptos, matan gente, qué sé yo, son terroristas, son autoritarios, no respetan valores básicos de la convivencia, ¿no? Y por eso también, cuando ellos, porque estos medios hegemónicos y estas oposiciones políticas después se alarman porque los pibes se van. Uy, se están yendo todos los pibes del país, ¿no? Cuando ellos rompen la autoestima local. Todo el tiempo dijiste que se tenían que ir. Claro, ¿cómo no se van a ir? Lógico, si destruiste la autoestima nacional, ¿no? Ahora, cuando plantean irse, no dicen, por ejemplo, Marcos Galperin o cualquiera de esos, no se van lejos, se van al Uruguay. Por un lugar bien cerquita. ¿Por qué? Porque de algún modo lo que quieren mostrar es que no es que quieren irse a otro lugar, lo que no quieren es seguir estando acá. Por eso Uruguay, porque es un lugar para irse de acá. Podría ser Chile también, pero bueno, los chilenos tienen algunos otros problemas que los uruguayos no tienen, que siempre se la construye con una sociedad. Ahora hay 2 o 3 libros, ¿no? Mostrando como la sociedad del consenso, la sociedad del cero conflicto, como el país en donde uno elige ir a vivir, y además ellos ya construyeron Punta del Este, entonces tienen lugar de veraneo más cerca, bueno, varias cosas. Y no hay, claro, efectivamente, no hay. Exacto. Sí, hay que cruzar la cordillera, además, que trae un problema porque tiene toda una connotación nacional con San Martín, ahí es como un problema. Bueno, estos discursos, además, de la debilitación de lo nacional, de la ruptura de la autoestima nacional y regional, y como vivir en esta geografía maldita es vivir en un país equivocado, es vivir en un lugar que es un error geográfico,
mejor que no exista del modo en que existe. Entonces, o hay que irse, o como Milei plantea, hay que dinamitarlo. Porque no... ¿Por qué? Porque no se lo puede construir de nuevo sobre lo que hay. Hay que romperlo de los cimientos para construirlo desde cero. Pero eso está sobre la base de una crisis, de haber puesto en crisis la autoestima nacional. O sea, que hoy haya un montón de pibes y de pibas que dicen en este país no tiene sentido vivir. Por supuesto también hubo errores propios, ya sabemos que hubo errores propios, que no es solo operación de los grandes medios. Pero hubo una operación de los grandes medios en ese sentido. Y no hay principio de contradicción, digo, porque, por ejemplo, pasó durante el Mundial, que ahí había un problema, porque el tema del Mundial generaba toda una cosa de nacionalismo, ¿no? Exacto. Y entonces era un problema eso. En algo éramos muy buenos. Claro, y resulta que tenés a Messi, ¿no? Y pasó con Susana Jiménez, ¿no? Que se había ido a vivir a Uruguay y estaba en Qatar alentando a la selección argentina, estaba con una imagen de Messi, y le preguntaron si no había una contradicción entre estar alentando a Messi y haberse ido a vivir a Uruguay. Y ella dijo, pienso que si esto tuviera un arreglo, o sea, si el país lo dinamitaran y lo empezaran de nuevo, volvería. Pero no voy a volver a vivir en Argenzuela, dijo en ese momento. Bueno, el estado superior de una operación metonímica consiste en la superposición de estas dos palabras, en este caso Argenzuela, ¿no? Que es como una especie del estigma llevado a su máxima operación. Bueno, para terminar, yo creo que todo esto se puede contrarrestar, y se puede contrarrestar muy bien, pero me parece que hay dos o tres cuestiones a tener en cuenta. Uno es que el territorio, tanto el nacional como el regional, tienen que ser objetivos de una estrategia de comunicación. No alcanza con comunicar candidatos, comunicar partidos, comunicar dirigentes. Hay que comunicar el territorio. Hay que construir una épica de lo nacional, porque si no, en ese lugar vacío construyen una épica de lo antinacional, que es donde está operando Milei hoy todo el tiempo. Milei opera sobre esta cosa de que este país hay que romperlo todo. Lo que se necesita es una Argentina rota, romperla, hacer que explote. Bullrich hace una cosa muy parecida, que dice hay que eliminar el kirchnerismo. Pero más o menos en la misma lógica, es decir, a ver, acá hay algo que si no se funciona por refundación desde los cimientos o por eliminación de los sectores populares, no hay nada que hacer con este territorio. Esto es un territorio maldito. Este es un territorio que hay que dejar desértico. Al final, ¿para qué carajo hicieron la conquista del desierto? Diría. Hubieran dejado desierto este país y listo. Ahora, a mí me parece que hay que tomar conciencia en términos regionales, y por ahí la hay mucho más de lo que yo supongo, y simplemente hay que ponerlo en un lugar más central. Hay que ver cómo se tiene una estrategia de reconstrucción de la autoestima nacional, porque volviendo al festejo de la selección. Bueno, finalmente lo que se logró es que ese festejo nacional quedara desvinculado de la política, quedara vinculado al Estado, quedara como... porque eso se logró. Porque, ¿qué te dicen hoy Macri o Milei? Lo que ofrecen para los trabajadores argentinos no es solo un plan de expulsión, también ofrece un plan de redención. Pero ¿cuáles son los trabajadores que pueden hacer uso de ese plan de redención? Aquellos que renuncian a toda vinculación con la política y el sindicalismo. Por lo cual no proponen un retorno al 45, no, proponen un retorno a 1810, o sea, a refundar un país sin política. Obviamente una cosa imposible, pero en el discurso lo que está es que acá es necesario refundar un país que no tenga política,
una democracia sin políticos. ¿Y eso qué es? También una democracia sin nación. Por eso se sustituye al amor al otro, que es propio de cualquier populismo, por el amor al dólar. ¿Qué es el amor al dólar? Lo que sustituye el amor horizontal entre todos nosotros. Entonces estamos enamorados del dólar, y resulta que el dólar viene y resuelve todo. Por lo cual la dolarización no es un proyecto económico, es un proyecto político. Dolarizar significa dar el salto final a la desaparición de lo nacional. Ahora, ahí, yo lo miro a Carlos, y te miro a vos y miro a compañero y compañera, creo que hay una tarea para hacer, que seguramente ya se está haciendo, que es ver cómo se tiene un plan regional de reconstrucción o de fortaleza de las identidades nacionales y de la identidad regional. Porque estos tipos operan desarmando eso, desarmando toda esa concepción. Porque han encontrado que si hacen eso, es más fácil efectivamente generar esta situación en donde lo que un tipo como Milei crece, pero no por los contenidos que propone, básicamente, sino porque lo que hace es llevar al extremo este plan de romper con un territorio que no tiene salida. La Argentina es un error en esa concepción. O sea, no hay modo de resolverlo. Bueno, el modo de resolverlo es efectivamente, además de tener una estrategia de comunicación del espacio propio, del partido propio, de los candidatos propios, del kirchnerismo, de Cristina, es necesario tener, a mi juicio, una estrategia de comunicación regional muy fuerte, no solo argumental, en el sentido de cuánto cada nación necesita de la región, pues no es solo que la región necesita la nación necesita la región, eso es de ida y vuelta, sino cómo hay que construir una identidad regional en donde la región no sea un error, sino que la región sea efectivamente un lugar en donde el amor circule, y lo digo así, el amor. No hay por qué regalarle el amor a José Luis Perales, que está bien también, pero digo, o a Arjona o a quien sea. Hay que mantener el amor dentro del campo de la política. Si ellos tienen discurso del odio, hay que mantener el amor dentro del campo de la política. Y para eso me parece que es necesario construir comunicación. Me están avisando de... Ahí está, que me tengo que tomar una pastilla. Muy bien. Que me está diciendo tomate la pastilla porque no vas a poder seguir hablando dentro de 3 años si no te cuidas lo que tenés que cuidar. Entonces, digo, para terminar, esto es de pensar estrategias de comunicación sobre los territorios. Eso. Bueno, fuerte aplauso. La verdad que teníamos un par de preguntas, una me acabas de responder exactamente tal cual está formulada, porque apuntaba a esa capacidad del campo popular para contrarrestar estos discursos, cómo damos la batalla cultural, que creo que lo respondió. La otra es un poquito más técnica, dice, si nos podés explicar un poquito más lo que es la diferencia entre estigma, estereotipo y etiqueta. Sí. A ver, yo estoy tomando a Goffman, ¿no? Que Goffman habla básicamente de estigma. No desarrolla, por lo menos en el libro Estigma, mucho esa diferenciación. Perfecto. Pero a nosotros lo que nos interesa ahí es tomar el término estigma como un instrumento que se utiliza para romper la comunicación desde adentro. A ver, ¿qué quiere decir eso? Que si yo al otro lo estigmatizo y le quito la posibilidad de tener libre uso de la palabra, porque como está estigmatizado no está en condiciones de hablar, o por lo menos no está en condiciones de hablarme a mí, entonces lo que estoy haciendo es inutilizando todo proceso comunicacional, porque el otro no puede hablar, porque está impedido de hablar. A mí me pasó
con una materia que dimos sobre el Lawfare en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de comunicación, que llevamos a distintos especialistas a la carrera, a la materia, y en un momento yo dije, che, pero hay que contar el Lawfare desde adentro, ¿no? Entonces lo llamé a mi amigo Amado Boudou y le dije, Amado, ¿qué te parece si vos venís a contar? Era todavía virtual, por lo cual lo podía hacer en términos virtuales. ¿Cómo fue el Lawfare desde adentro del Lawfare? Bueno, obviamente Amado vino, dio una clase espectacular, muy bien. Al otro día aparecen todos los medios hegemónicos, pero así, me acuerdo, Feynman, Eduardo Feynman, diciendo un preso que le permiten hablar en la Universidad de Buenos Aires y presión sobre los directores de la carrera de comunicación para que a nosotros nos sancionen por haber llevado a alguien que además ya había cumplido parte de, para mí, condena absolutamente injusta, pero había cumplido la condena. Y además, mostrando cómo funciona el estigma. Porque alguien que está preso no pierde la libertad de expresión. Exactamente. O sea, lo que no tiene es movilidad. La libertad física. Pero puede hablar. Bueno, ahí quedaba claro el funcionamiento del estigma. Era el estigma diciendo que no estaba posibilitado de hablar. Y lo que nosotros decíamos es, ¿cómo no va a hablar? Es un habitante más de la Argentina. ¿Cómo que no va a poder hablar? Y ustedes fíjense lo notable que eso aparecía de parte de sectores que se llenan la boca todo el día hablando de libertad de expresión. O sea, la libertad de expresión como un principio abstracto, porque en concreto ese ciudadano argentino no estaba en uso de la palabra. Bueno, era un caso extremo, pero así funciona en términos de que el estigma lo que hace es romper desde adentro el proceso de comunicación, porque el estigmatizado, el marcado, en algún punto pierde la soberanía del uso de su propia palabra. O sea, no me puede dirigir la palabra, y si me la dirige no estoy dispuesto a escucharlo. Porque es una palabra que ya está... Bueno, eso es lo que intentan hacer con el kirchnerismo en general. A tal punto que me acuerdo que en el 2015, en la campaña del 2015, estaba Nisman cerca y todo eso, había una táctica ahí, yo mismo la he empleado mucho, que empezabas a hablar con un taxista o en la cola de un banco o lo que sea, y no te dabas a conocer. Porque si el otro era muy antikirchnerista, cuando te dabas a conocer rompías el diálogo. Entonces, rodeabas la cosa, hacías como la cosa. Claro, tirabas alguna indirecta contra Cristina, ¿no? Cosa de que efectivamente no te destituyeran. Porque en la medida que ese otro sector con pánico moral te ubica en lugar de esa identidad destituida, lo que le agarra es el pánico. Es decir, uy, uno tiene ahí como el lugar como si fuera un violador, o sea, está como amenazando absolutamente a ese otro. Bueno, ese es el funcionamiento del estigma y lo que a nosotros nos interesa en términos de comunicación política tomar. Como lo que marca y lo que produce destitución enunciativa. Perfecto. Bueno, creo que lamentablemente ya nos estamos quedando sin tiempo, pero nos llevamos una excelente clase para seguir pensando y dando la batalla cultural que creo que es el fondo de toda esta cuestión. Bueno, los saludamos, nos vemos el martes en la próxima clase también. Hasta luego.